Mañana 11 minutos y hoy con un tema que seguramente va a generar muchas reflexiones. Estamos recibiendo, como es habitual, con mucho gusto a la psicóloga y sexóloga Rosana Pombo. ¿Qué tal, Rosana? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Me alegro. ¿Todo bien? Bueno, ¿Todo bien? hoy con un tema del que vivimos hablando, lamentablemente vinculado más que nada a noticias policiales, Sí. que es la violencia de género, pero en este caso abordado desde la relación sexual, la violencia de género en las relaciones sexuales, en donde además parecería ser que por cuestiones hasta culturales, Sí. si se quiere, la imposición del hombre siempre es como mayor, o por lo menos la imagen que nos viene culturalmente es justamente la de quien absorbe, quien en definitiva posee en la relación sexual. ¿Cómo Claro. afecta ese tema las relaciones Sí. de pareja? Es una situación para la mujer de extrema vulnerabilidad, porque como tú decías, venimos de una educación sexual basada en que, bueno, el varón es el que tiene la iniciativa, la mujer en su educación sexual no es consciente, no es habilitada para ponerse en contacto con su cuerpo, con conocer sus derechos sexuales, su deseo sexual y poder ejercer esa sexualidad que no necesariamente tiene que ver de la mano del varón. Pero en esa educación sexual, muchas veces muy silenciosa, sin mensajes explícitos, Sí. la mujer viene armándose subjetivamente un concepto como que la sexualidad y el goce de su sexualidad va a ir de la mano del varón. Entonces hay muchas prácticas naturalizadas que tienen que ver con esto de que la mujer tiene que tener una especie como de sometimiento a las necesidades del varón, que tiene que poder cumplir con sus deberes maritales, que tiene que poder acceder a las necesidades sexuales del varón, sin poder ella ser consciente de que tiene derecho a tener también necesidades sexuales y deseos sexuales, pero también tiene todo el derecho de poder decir cómodamente, tranquilamente, que no desea tener relaciones sexuales. Claro. Pero está muy naturalizado en las mujeres, por eso muchas veces no son conscientes de la situación que están viviendo, muchas veces hasta de coacción o de presión psicológica, Claro, o de maltrato psicológico para acceder a las relaciones sexuales, porque piensan que es, de alguna forma, que es natural someterse a determinadas prácticas sexuales. Es más, muchas veces la mujer viene, hay un grupo de mujeres que consultan en Plenus por bajo deseo sexual y muchas veces no son conscientes de por qué no tienen ese deseo sexual y que tiene que ver con cómo son esas prácticas sexuales. Y utilizan muchos mecanismos como evitar esas relaciones sexuales sin poder decir que en realidad no lo desean, porque tampoco son conscientes de cómo es su sexualidad. Por eso están en una situación de extrema vulnerabilidad, porque al no poder manejar sus cuerpos y su propia sexualidad y ponerla en manos del varón, ¿cómo después pueden enfrentar a ese varón para decir que no? Claro. Y después empiezan, bueno, todas las coacciones o las presiones psicológicas relacionadas a ese maltrato sexual que vive la mujer y que muchas veces no es consciente y que se somete a esas situaciones por no ser víctima de una infidelidad, para evitar el mal humor de ese varón, para evitar los conflictos, las discusiones con ese varón, y accede muchas veces a tocamientos sexuales sin desearlo, a penetraciones, que podremos estar hablando de una violación sin desearlo, fingiendo que quizás quiere, pero en realidad no quiere, no se anima a decir que no, y permite prácticas sexuales sintiéndose de repente triste, sintiéndose a veces hasta ultrajada, y no lo puede decir a nadie porque se supone que está en una relación de pareja donde esas cosas suceden y tiene que cumplir con eso. Y recién puede ser consciente y lo puede visibilizar y puede empezar a empoderarse de lo que sucede en la terapia sexual, en el marco de una consulta, donde se empieza a visibilizar esta situación. Ahora, ¿cómo...? A ver, debe ser difícil llegar a la confesión, o más que la confesión, al punto de darse cuenta que ciertas trabas, problemas o circunstancias provienen de la violencia de género que se da en el momento de la práctica sexual. Esto que decías muy bien, el entendido de que entre cuatro paredes todo está consentido, pero en la medida que sea concertado entre los dos. Claro. Que si hay un no de algo, el no es no. Es un no. Exactamente. ¿Cómo hacer con la otra parte? Porque evidentemente si tenemos la parte de la víctima, es decir, de quien va perdiendo el deseo sexual, de quien siente toda esta violencia, está la otra parte convencida de que ejerce un derecho. Exacto. Estoy hablando en este caso del hombre. Claro, el varón muchas veces no es consciente que está ejerciendo una violencia sexual sobre esa mujer,
Porque el varón también ha sido educado de que, bueno, que tiene sus necesidades sexuales y que las tiene que ejercer de alguna forma, porque si no, la relación no va a funcionar, o si no, tiene el derecho de buscar satisfacción sexual en otra parte. Es decir, si su pareja no lo puede complacer, porque parecería que es su obligación, no la ve como mujer de derecho sexual, o como que ella, la siente la mujer muchas veces como objeto de deseo sexual, porque también es conceptualizada esa mujer como que no tiene conciencia de cómo funciona. Entonces, al quedar en manos del varón, y el varón, al tener ese deseo sexual y de alguna forma no poder motivar a esa mujer con esas prácticas sexuales que él asume como varón, que la tienen que incentivar, por ejemplo, en vez de un buen juego previo que muchas veces necesita la mujer, ir directamente a tocar sus mamas y sus genitales, que es lo que ha visto en la pornografía, y que se supone que eso puede excitar a la mujer, y que la mujer no entiende por qué no se excita, porque no conoce su cuerpo, muchas veces insiste, suplica, reclama, pensando que es el camino y que es su derecho para que la mujer accede, porque de alguna forma lo tiene que complacer. Muchas veces este tipo de práctica que estás describiendo, supongo que irán acompañadas de una violencia psicológica de ese hombre hacia esa mujer. Exacto. Hay mucha coacción sexual, y que muchas veces estas dos personas no son conscientes de que hay una violencia en eso, que hay una violencia de género, ninguno de los dos. Ahí está, y tú venías mencionando algunos puntos, pero ¿a qué tienen que estar atentas las mujeres que justamente por ese desconocimiento propio a veces, bueno, queda ahí todo en esa bolsa y no se están dando cuenta de que se trata de violencia? Exacto. Estamos hablando entonces de que las mujeres pueden hasta sentirse culpables de por no complacer a ese varón, y buscan ejercer conductas de evitación. Cuando le preguntamos a la mujer, bueno, ¿y tú cómo te sentiste cuando fuiste tocada en alguna parte de tu cuerpo, alguna parte íntima que tú no querías y no te atreviste a decir que no? ¿Cómo te sentiste cuando tu pareja quiso penetrarte y tú no tenías deseo y tuviste que acceder de alguna forma? Y ahí es cuando ellas empiezan a darse cuenta de que se sintieron humilladas, o se sintieron ultrajadas, o se sintieron hasta violadas y no lo pudieron decir. Porque si son capaces de decirlo, van a recibir de parte del varón una respuesta como: tú estás enferma. ¿Qué es lo que te pasa? Tú estás enferma, tenés que consultar a un médico. ¿Cómo puede ser que no te guste? Porque también el varón tiene como su imaginario social de que la mujer dice que no, pero en el fondo lo desea. Dice que no quiere una penetración rápida, fuerte, pero en el fondo sí lo desea, ¿no? Es como que el varón se tiene que hacer cargo de hacer sentir a esa mujer, y aunque la mujer dice que no lo entiende como un no. Tampoco el varón lo vive como que la está violando, que la está ultrajando, o que la está presionando de alguna forma o maltratando. Entonces tiene que ver también con en qué cultura vivimos también, y qué tan conscientes somos de nuestros derechos sexuales también. Las mujeres son las que nos tenemos que empoderar y darnos cuenta de que realmente hay cosas que no queremos, y consultar, porque muchas veces no se sienten empoderadas de poder decir que no con total tranquilidad, porque siempre las consecuencias van a ser negativas, y la sociedad le ha dicho que, bueno, que el amor va de la mano del sufrimiento, que hay que tolerar, que hay que complacer al esposo porque la familia está primero, y estamos como entrenadas a sufrir en silencio y a no poder compartirlo, porque como es una sociedad machista, si lo habla con alguien, con una amiga, con su familia, le van a decir, bueno, las cosas son así, bueno, primero los hijos, el matrimonio. Entonces ella no es consciente que tiene derecho realmente a ser consciente de cómo es su sexualidad, y que tiene derecho a decir que no, y a poder conversarlo con su pareja de por qué en realidad no quiere. Porque a veces ella tampoco es consciente de por qué no quiere la relación sexual. Simplemente dice no tiene ganas, pero tampoco se da cuenta que quizás el vínculo no sea el mejor, que cómo la trata esa pareja en la relación sexual no es una forma como ella le gustaría, porque tampoco sabe cómo le gustaría. Claro. Entonces hay una relación de poder ahí que está invisibilizada, y que la mujer o disimula, o cumple, o finge, pero es muy difícil que pueda decir que no con total seguridad, y que le pueda poner límites a ese varón también. Lo importante es hablar, lo importante es tener la consulta profesional, que es lo que va a permitir además acercar a la otra parte, que por eso yo te hacía la pregunta, y hacerle comprender también a él, hacerle ver que todos esos convencimientos que tiene de sus actitudes no son tales. Es decir, mitos, ni que está generando placer, ni que está afianzando la pareja, ni que es la otra persona la que tiene que ver a un especialista, sino que es uno que debe modificar sus actitudes, ¿no? Muchísimas gracias, Rosana. Por favor, un gusto como siempre. Un placer enorme. La sexóloga y psicóloga Rosana Pombo, aquí en La Mañana de Arriba Gente.